Dios te bendiga, buenas noches. Espero que hayas podido conectar lindo con Dios en tu momento de oración. Y en este momento vamos a compartir juntos la palabra de Dios. Es la intención del día de hoy que podamos reflexionar en algunos conceptos que creo que son importantes para la vida espiritual, para la vida de cada uno de nosotros. La vida tiene hitos importantes, tiene momentos importantes. Hay logros que se obtienen, hay cosas que se buscan y finalmente se dan, y el Hijo de Dios sabe que el dador de todas las cosas es Dios. Dios es el que proyecta nuestra vida no está a la deriva, nuestra vida no es una sucesión de hechos fortuitos ni atados al azar, sino que es Dios quien está al control de nuestra vida. El Hijo de Dios entiende que es el Señor quien controla nuestra suerte, Él es el que maneja los designios de nuestra vida y quien provee todas las cosas. Él está al control de todo lo que sucede en la vida del cristiano. ¿Y cuántas bendiciones hemos recibido de Dios que se han transformado en hitos de nuestra vida? El nacimiento de un hijo, la obtención de un título, la posibilidad de desarrollar un negocio, casarse, encontrar el amor de la vida, poder estar satisfecho con lo que uno finalmente hace. Y así podríamos nombrar los distintos hitos, momentos de felicidad en nuestra vida. En la palabra de Dios hay un momento en el libro de Nehemías, en el capítulo 12, donde finalmente la ciudad terminó de ser construida y hay que celebrar algo muy importante de la ciudad. Es la muralla, ¿no? La muralla, digamos, ustedes tienen que pensar que en ese momento una ciudad que no estaba amurallada era una ciudad que estaba indefensa, por lo cual no podía subsistir. El proyecto de nación, el proyecto de ciudad tenía que ver con la seguridad, y la muralla de Jerusalén es lo que finalmente los israelitas terminan de construir, y a partir de ahí es el comienzo, el génesis o el nuevo génesis de una nación protegida, una nación que está resguardada y que finalmente iba a poder resurgir de entre las cenizas tal cual lo tenía previsto Dios. ¿Qué hacen los israelitas después de reconstruir la ciudad y la muralla? Algo que le habían dedicado tanto tiempo, lo van a dedicar a Dios. Los hitos importantes deben ser puestos en consideración de Dios. Y yo quiero recordar dos o tres cosas, o reflexionar sobre dos o tres cosas que me parece que son importantes en los hitos de la vida. Quiero que leas conmigo el capítulo 12, el versículo 27, solamente un versículo como para poder tener de referencia en este momento tan importante de la vida de Israel y cómo podemos sacar alguna reflexión para nuestra vida en esta noche. Dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 12, verso 27, cuando llegó el momento de dedicar la muralla, buscaron a los levitas en todos los lugares donde vivían y los llevaron a Jerusalén para celebrar la dedicación con cánticos de acción de gracia al son de címbalos, arpas y liras. Los levitas eran las personas que estaban designadas por la ley de Dios, por Dios mismo, para ser los encargados de la alabanza a Dios. Eran los que se preparaban para poder llevar adelante todo lo que tenía que ver con la música y la alabanza a Dios, que era algo muy muy importante en la dedicación del templo. Ahora tienen que dedicar la muralla, y ¿qué hacen? Llaman a los levitas para hacer justamente una fiesta. Si vos lees el último versículo o uno de los últimos versículos, no exactamente el último, pero si lees el versículo 45, dice: ese día se ofrecieron muchos sacrificios y hubo fiesta. Dice, porque Dios los llenó de alegría, hasta las mujeres y los niños participaron, era tal el regocijo de Jerusalén que se los oía desde lejos, ¿no? Hubo fiesta, había que dedicarlo. Bueno, hay tres cosas que yo quiero reflexionar en este momento en los hitos importantes de nuestra vida y cómo debe participar Dios, o cómo debemos hacer participar a Dios según lo que nos explica la palabra de Dios. Lo primero que yo encuentro es que los hitos importantes se dedican a Dios. El Hijo de Dios entiende que la suerte está sustentada por Dios, que los proyectos, los logros de la vida están proyectados por Dios. Con lo cual, cada hito de nuestra vida debe ser dedicado a Dios. Las cosas importantes de la vida se dedican a Dios. Primer punto, ellos dedicaban la muralla era clave, fundamental, era crucial para que sí exista la nación. Ellos entendían que esto era un hito importante, la habían reconstruido y debía ser dedicada a Dios. Qué importante que el Hijo de Dios reconozca en dedicación a Dios cada uno de sus logros. La segunda cosa que nos enseña este pasaje es que los hitos, las cosas importantes se celebran, deben ser celebradas.
Es muy importante que vos te alegres, celebres y hagas una fiesta con cada logro que tengas. Te lo dio Dios. Es una bendición. Lo que tenés te lo dio Dios y debe ser celebrado. Tiene que ser una fiesta. Merece ser celebrado. Ellos convocaron a los mejores cantantes. Dice, si vos lees todo el relato, dice que armaron hasta 2 coros dirigidos por distintas personas y que caminaban por distintos lados de la muralla cantando, celebrando, haciendo una fiesta, y te lo acabo de leer. Hicieron una fiesta que participó todo el pueblo y que hasta se oían de lejos. Los hitos no solamente deben ser dedicados a Dios, los hitos deben ser celebrados. Y por último, en los hitos, en los momentos importantes de nuestra vida, se debe reconocer que Dios es el dador de todas las cosas. Hubo alabanza, alabaron a Dios porque Él es el dador, en este caso de la muralla. Él es el dador del momento de felicidad de tu vida, de tus logros. Entonces debe haber alabanza. Qué importante, vos fíjate que los que fueron convocados a la fiesta eran personas que cantaban a Dios, reconocían que Dios es el dador de todas las cosas. Así que 3 cosas importantes para los momentos importantes de la vida del Hijo de Dios. Los hitos, los momentos importantes se dedican a Dios. Los momentos importantes se celebran, en los momentos importantes se reconoce que Dios es el dador de todas las cosas. Abrazá esta verdad y viví muy cerca de Dios. Que Dios te bendiga mucho.